nosotros entendemos, Sebastián, no sé cómo lo ves vos, que estas conversaciones que pasaron en Pakistán fracasaron. No, evidentemente, los Estados Unidos e Israel no iban en busca de la paz. No, incluso da la sensación de que esa era una carta que Estados Unidos tenía preparada para ellos mismos como una especie de fusible contra las amenazas y esos conteos vergonzosos que hacían, dando a entender de que dependía de una persona como Donald Trump la finalización de la historia de la civilización persa. Eso no pasa ni siquiera con una bomba atómica, hay que decirlo, pero si la hubieran tirado, la civilización persa hubiera continuado y lo que no seguía más era el gobierno de Trump. Por eso ellos están acostumbrados, ¿no?, a manejarse con esas estructuras gangsteriles, ¿sí? Más parecidas al crimen organizado que otra cosa, y tenían bajo la manga esta cosa que era el llamado de Pakistán, porque seamos sinceros, o sea, respetamos mucho a Pakistán. Es un país islámico, es un país que tiene su propia bomba atómica, de hecho es el único país musulmán con bomba atómica, y tiene muchas cosas interesantes y una cultura muy rica. Ahora, nunca ha gravitado geopolíticamente como para que diga, señores, paren las rotativas que acá nosotros tenemos una propuesta. Eso no pasa, eso no es real. Entonces, el condicionamiento era porque Israel ya no aguantaba un día más de la respuesta militar de la República Islámica contra el centro de Tel Aviv. Los colonos, como ellos mismos le dicen, pasaban de sus madrigueras por poco a tirarse al agua. Y entonces, bueno, una situación bastante bochornosa en muchos sentidos, y necesitan seguir generando estas estructuras de mentiras a partir de decir, bueno, vamos a frenar. Los condicionamientos de Irán fueron muy claros y lógicamente nada de eso se respetó desde un principio, porque el punto número 10 justamente estaba vinculado al cese de las hostilidades contra el Líbano, que como ustedes saben, el Líbano tiene un gobierno puesto por Estados Unidos, Claro. Tan cobarde que retiró al ejército antes de que entraran las tropas de Israel, y una vez más el movimiento de resistencia islámica Hezbollah se quedó solo defendiendo todo el territorio del país. Por eso ellos odian tanto a Hezbollah, porque son hombres con una valentía que va más allá del entendimiento occidental, ¿no?, en muchos sentidos. Así es que fracasó lo que tenía que fracasar. Era más parecido a cuando jugábamos a la mancha, que éramos chiquitos, nos decíamos pido gancho, ¿viste? O sea, estábamos al medio del juego, no me toques ahora, pido gancho. Este es un pido gancho, no hay mucho más que eso. Ahora, entonces, ¿cómo puede ver, cómo los ojos de la gente ven esta ida del presidente del Líbano con total desconocimiento del Congreso, sin la aprobación de nadie? Vos lo estás diciendo, de su pueblo, a tratar un alto al fuego en Estados Unidos. Va solo, se representa a él solo. Sí, sí, lo que pasa es que son mandatarios que no tienen mayor legitimidad, entonces Claro. no va a conseguir el consenso del Parlamento libanés, que ya de por sí es muy complejo, porque tienen un primer ministro cristiano maronita, un presidente musulmán sunita, están los drusos, están lógicamente los musulmanes chiitas, que nunca le dejan el lugar de primer ministro. Entonces, lo que decida uno no quiere decir que tenga el acompañamiento del resto del Congreso. Entonces estamos viendo como estos movimientos prácticamente individuales, como para decir a nivel diplomático de que están haciendo algo, cuando en realidad el Líbano en este momento es un país que está sufriendo el asedio del régimen israelí, con cientos de muertos cada día. Claro. Ahora, Sebastián, nosotros decíamos que titulábamos que después de estos 40 y pico de días, Irán emerge victoriosa ante esta agresión, y creo que goza de otra mirada en el mundo, que no es la que contó el mundo occidental. Sí, es cierto. Hay varios factores, Manuel, vinculados a eso.
Por un lado es que Irán es el primer país que se enfrenta a Israel después de que una parte importante del mundo entendiera realmente que hay un genocidio del ente sionista contra el pueblo palestino después del 7 de octubre del 23. Antes había mucha gente que se hacían tontos, miraban para otro lado y ahora ya no pudieron más. Entonces, son millones de personas las que entienden hace un par de años el sufrimiento real del pueblo palestino y ven que nadie hace absolutamente nada, ni los otros países árabes, musulmanes, las Naciones Unidas. Nadie hace absolutamente nada. Y de golpe un país que no es árabe, pero es persa, que está dispuesto a defender no solamente sus intereses, sino la de los hermanos a nivel regional, porque en definitiva Irán es el único país que se ha mantenido firme desde el principio del proceso de la revolución del 11 de febrero del 79 hasta ahora en el acompañamiento, en la resistencia del pueblo palestino. Y entonces Irán pasó a ser ese país que todo el mundo se siente parte en los deseos de que pueda mantener la resistencia, e incluso yo percibo, ya va casi desde el ámbito personal, de que muchísima gente quería que esto no terminara, porque se evidenciaba un potencial en el sistema misilístico, tanto hipersónico como balístico de Irán, que estaba penetrando con cierta facilidad ya dentro de la capital de la Palestina ocupada. Y del otro lado, a pesar de que también sufrían daños importantísimos, la gente respaldando en las calles las acciones militares de su gobierno, al punto de que, y esto creo que no tiene antecedente a nivel mundial, si Trump decía vamos a bombardear los puentes, la gente se iba caminando a los puentes para decir, bueno, nos matarán a nosotros, pero nosotros vamos a hacer que esto sea un crimen de guerra para ustedes. Claro. Ese nivel de conciencia yo no lo he visto hasta ahora en ningún país del mundo. Entonces, es muy difícil para ellos pelear contra eso y sobre todo cuando tienen, vamos a decir, el ejército más cobarde del mundo, ¿no? El israelí, que está acostumbrado a matar a palestinos desarmados, a niños, que tienen pánico de un enfrentamiento real. Por eso, esta desbandada que están teniendo, los suicidios colectivos dentro del ejército, son una serie de señales que evidentemente están pasando por un momento en que la existencia misma de lo que conocemos como Israel se pone realmente en duda. Entonces, ante esa situación, prefirieron decirle al señor Trump, inventa algo, no sé, aunque sea que Pakistán diga que nosotros vamos a frenar, y sacaron esa carta. Claro, es conmovedor lo que vos estás relatando, porque yo creo que todos hemos visto los videos, las fotos de las decenas de miles en los puentes con la bandera de Irán, como diciendo, vengan enemigos, que acá estamos. Digamos, es gente desarmada, gente que está entregando su vida por su patria, ¿no? Ese sentido de patria. Vos tenés razón en eso, Sebastián. Es muy difícil de comprender con esta mirada occidental que todos tenemos, ¿no? Porque somos producto de esta sociedad, totalmente. Sí. Y tanto le molesta eso a Occidente. Totalmente. Que intentan ponerlos en el lugar como si fueran kamikazes, ¿no? Exacto. Cuando en realidad son mártires para los musulmanes, sobre todo para los chiitas. Cuando una persona muere a partir de las acciones de resistencia, se convierte en un mártir. Y esa es la aspiración máxima que una persona realmente creyente puede tener, no en la búsqueda de la muerte, sino encontrarla en una acción que merece realmente el reconocimiento desde la religión de que es una acción pensada desde la resistencia, porque es como una especie de mandato que tienen los musulmanes. Así como para los cristianos es poner la otra mejilla, y lo mal que nos ha ido con esa estrategia, para los musulmanes no, los musulmanes tienen el deber de rebelarse ante la opresión, ¿sí? Por eso Occidente les tiene tanto miedo y tanto rencor. Ante la opresión contra sí mismo, vos si sos un buen musulmán no podés dejarte oprimir. Claro. Y lo mismo contra el entorno en el que vos estés. Entonces, cuando esa concepción es parte de todo un país, bueno, realmente todas las acciones de Estados Unidos de mover los portaaviones, todas esas cosas que han hecho carecen de sentido, porque simplemente fortalecen más a un pueblo que desde el inicio, que recordemos que fueron los ataques unilaterales de Estados Unidos e Israel, martirizando al ayatollah Khamenei, líder máximo
espiritual, también no solo de Irán, sino de muchos países donde tienen millones de musulmanes chiitas, como Irak, como Afganistán, como muchos otros países. Y también, una vez más, el infanticidio, ¿no? De estas 180 niñas en el colegio al sur de Irán, en la ciudad de Minad, en donde, bueno, si ya te matan al líder máximo y que estaba en su casa, no se escondió en ninguna madriguera al estilo Netanyahu o al estilo Trump, y matan a 180 niñas, ¿de qué te vas a esconder vos si sos un adulto? ¿Sí? Entonces, mejor demostrar a la gente de tu entorno que estás dispuesto a correr el mismo destino que asumió el líder máximo de tu país, pero también niñas de 8 años. Claro, Sí, Valdés. no, que sí, por otro lado le propusieron esconderse y él dijo que cuando todo el pueblo iraní encontrara un refugio que albergara a todo el pueblo iraní, él se iba a esconder último en ese refugio, pero mientras no lo encontrara él se iba a quedar en su puesto. Por otro lado, hay que decir que el paraíso que propone la religión musulmana es mucho más encantador que el de la religión cristiana. Bueno, antes de pasar, quiero decirte esto. ¿Cómo sigue esto? Digamos, todos sabemos, más o menos, ¿no? Porque la prensa corporativa se encarga de hacer su papel. Hoy todo el mundo cree que el estrecho de Hormuz está bloqueado por el imperialismo norteamericano, ¿no? Todo el mundo cree que es eso, que no, ni siquiera barcos iraníes pueden transitar cuando esa no es la verdad. No, evidentemente, bueno, estamos viendo estos primeros días. En el caso de Trump siempre hay que distinguir, ¿no? El discurso de las acciones políticas, porque él tiene como parte de las acciones políticas los discursos en sí mismo y no necesariamente se ven representados en movimientos en el plano militar. Y a partir de eso, realmente hay que ser bastante cautos. Yo creo que corre un riesgo altísimo el gobierno de los Estados Unidos si decide exponer a buques militares en el estrecho de Hormuz, porque ya vimos lo que le pasó a las bases militares, que se supone que están mucho más resguardadas en todos los países del Consejo de Seguridad del Golfo, ¿no? En Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en Kuwait, en Bahrein, en Qatar. No quedó nada de todo eso. Entonces, ahora dicen que van a llegar con unos barcos a bloquear absolutamente todo. Bueno, deben saber que Irán no se lo va a permitir, porque es una continuidad de este conflicto, ¿no? Entonces, a partir de eso, evidentemente Irán ha dimensionado lo que significa realmente cortar el estrecho de Hormuz. Esa era una acción de la cual venían hablando desde hace muchísimo tiempo. Y lo importante es decir esto, no es que hayan cortado el estrecho de Hormuz para todos, sino que aquellos países que tengan relaciones diplomáticas abiertas con Irán y pidan permiso, pasan. Es increíble. Sí, sí. Lo que le molesta a Trump es que muchos de esos países pertenecen a la OTAN, claro, como España, como Italia y como Francia, que estuvieron llamando por teléfono para decir, che, nosotros podemos pasar, bueno, dale. Entonces, claro, Estados Unidos se indigna y empieza a decir, la OTAN es un tigre de papel y ya no sirve más para nada. Bueno, se dieron cuenta un poco tarde porque hace mucho tiempo que eso está pasando. No, pero además lo interesante es que también tanto Francia e incluso Gran Bretaña le dijo a los Estados Unidos que no podían utilizar las bases militares que tienen en los países de la OTAN para la guerra contra Irán. Entonces, evidentemente eso suscitó por parte de Irán un reconocimiento y una posibilidad para estos países de Europa que se portaron de una manera, digamos, noble en esta circunstancia, de poder pasar por el estrecho y hacer y fue cuando justamente Trump los amenaza y les dice, bueno, si ustedes no van a acompañarme en esta circunstancia, vayan y pídanle a Irán que los deje pasar y que les dé el petróleo a Irán. Los Estados Unidos no le van a dar más petróleo. Y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Irán los deja pasar y no les importa nada que Estados Unidos se oponga a la OTAN, a los países de la OTAN. Lo que pasa es que los europeos también son de lento aprendizaje. Claro. Vamos a recordar que en los últimos años
ellos tenían un excelente acuerdo para recibir energía de la Federación Rusa, tanto gas como petróleo, sobre todo gas a través del gasoducto Nord Stream 2, de la cual Alemania, ni más ni menos, tenía la llave para darle energía barata a toda Europa, y ver si apenas de esa manera podían llegar a ser competitivos a nivel industrial en algo, porque ya, o sea, ni autos pueden fabricar en comparación con la energía mucho más barata que tienen, por ejemplo, en China, en India, que tienen acuerdos importantes con los países petroleros. Entonces, empezaron a tener que comprar a prepo, como decíamos acá en Argentina, el gas estadounidense, que es muchísimo más caro, y a partir de eso, lógicamente, se encontraron en una disyuntiva de decir, bueno, ¿a dónde salimos a comprar ahora? Y bueno, nos quedan los países del Golfo. Y de golpe, Trump les dice, bueno, aquellos tampoco ahora pueden comprarlos porque si pasan por el estrecho de Hormuz, están traicionando los principios de la OTAN. Evidentemente, Europa ya no tiene margen para este tipo de cosas y están llegando tarde a esta toma de decisiones que yo creo tendrían que haber empezado a ver por lo menos desde el año 2014, en que Estados Unidos generó lo que conocemos hoy como el Euromaidán en Ucrania. Claro. Sebastián, un poco para ir completando la nota del día de hoy contigo, le cuento a los oyentes que Sebastián Salgado ha sido atacado por un diario israelí que se dice, no, espere, que se dice sionista de izquierda, ¿no? Y lo denuncia Sebastián con algo que nosotros compartimos con Sebastián acá en el programa, que es denunciar a estos mercenarios israelíes que vienen disfrazados de mochilero a nuestra Patagonia. Sí. Bueno, fue una amenaza concreta, ¿no, Sebastián? Sí, en el título ya me acusan de antisemita, es todo un artículo entero que un personaje que trabaja para ese medio israelí que se llama el Haaretz, pero que también colabora con medios muy afines como Página 12, muy afines al Haaretz como Página 12. Bueno, se fueron a un hotel que es donde yo denuncié que era uno de los lugares con presencia de los soldados israelíes que después se ponen la fachada de mochilero y aquellos documentales. Y entonces, bueno, la teoría de ellos es que a partir de mi reportaje se empezó a esparcir esta cosa de que, bueno, en realidad sí, ellos quieren decir son turistas y son gente buenísima, cuando esto no se condice con la realidad. Entonces, es una manera de buscar amedrentarnos, porque ellos saben justamente que desde el gobierno de Alberto Fernández, con su canciller de aquel entonces, Felipe Solá, firmaron un acuerdo que es el IRA con H, y a partir de lo cual cualquier crítica a Israel dentro de Argentina puede ser tomado como una construcción, según ellos, ¿no?, antisemita. Es una de las ironías más grandes que uno puede ver, ¿no?, porque ellos, que son descendientes de házaros, de los ashkenazíes, que no tienen una gota de sangre semita, son los asesinos de los semitas palestinos que están ahí desde hace 5.000 años y que nunca se han ido a ningún lado, y que en realidad es absolutamente obvio que los antiguos judíos que nunca se fueron a ningún lado son los palestinos de hoy, porque el profeta Mohammed no había nacido en el momento que se dio supuestamente aquel éxodo, y hoy estas personas que primero se habrán convertido al cristianismo en lo que sería el año cero de nuestra época, en el 680, con el nacimiento del profeta Mohammed, seguramente en la expansión del Islam en esa zona del mundo, Palestina no tiene por qué haber quedado relegada. Entonces se convirtieron al Islam también, y de golpe vienen unos europeos rubios que en el siglo XIX se pusieron de acuerdo de decir, vamos a decir que aquello era nuestro. Bueno, pero ahí están los semitas palestinos. Vamos a aniquilarlos y vamos a decir que cualquiera que nos critique va a ser un antisemita. Entonces ellos desde hace mucho tiempo eligieron la República Argentina, y en este momento en que queda en evidencia que la existencia misma del ente israelí está en veremos por las acciones que ellos mismos están provocando, obviamente están preparando otros territorios donde ocupar. La República Argentina no solamente es, sino que fue históricamente ese otro lugar que ellos vienen preparando. Por eso hicieron los atentados terroristas en el 92 y en el 94, para preparar el terreno a esta situación que estamos viviendo. Ya tienen la empresa Mekorot,
Mileikovsky, el presidente Javier Mileikovsky, va a ir por tercera vez y para reivindicar lo que ellos le dicen la independencia de Israel, que es la construcción de un estado colonial de apartheid que en las últimas semanas aprobó una pena de muerte para los palestinos que no se aplica para los colonos judíos. O sea, ni la Sudáfrica del apartheid se atrevió a tanto. Totalmente. Entonces, vivimos esa situación. El juez López renunció esta semana, no sé si ustedes conocen el caso, el juez López de Mar del Plata. Sí, sí. Que por repostear una información de la Corte Penal Internacional, de la cual Argentina adscribe y es parte, en la cual decían que Netanyahu es un criminal de guerra y que por tanto debe ser perseguido y buscado y demás, y él le dio retweet a eso, le generaron tantas presiones, hay que ver si amenaza, porque esto tiene horas apenas, que un juez federal renunció a su lugar. Imaginémonos el nivel de injerencia que tiene esta gente, que cuando hay uno solo, que no está cooptado por el sionismo, tiene que renunciar, tal vez por el temor a lo que pueda llegar a venir después. Entonces, bueno, nos encontramos nosotros, ¿no?, dentro del campo de la comunicación, haciendo nuestro trabajo, pero ellos, así como no entienden al pueblo iraní, tampoco creo que nos entienden mucho a los argentinos que estamos dispuestos a defender nuestra patria. Ellos están acá para defender los intereses de Israel, ellos están acá y hacen el servicio militar para Israel, ellos están acá y juran para la bandera de Israel. Bueno, nosotros hacemos todo eso por nuestro propio país, y si hace falta que en algún momento seamos parte de un enfrentamiento, aunque sea desde el plano profesional, político, y donde sea necesario para denunciar este proyecto de ocupación que ellos están llevando adelante, asumiremos las consecuencias de eso, sin lugar a dudas. Tal cual, Sebastián. Además, yo le decía hoy a un conocido, ¿no? Se tardaron un poco, porque me acuerdo cuando denunciaste, ya hace mucho tiempo, la venida de aquel DJ que trajeron para claro. Sí. Y está, esos documentos están, lo vio todo el mundo. Yo me acuerdo que esas vistas, no sé, 50.000 vistas tenía. Digo, bueno, evidentemente están muy nerviosos. Creo que la humanidad los está mirando de otra manera. Ojalá que el pueblo iraní siga resistiendo, porque esto creo que va a cambiar la historia. Muchas gracias, Sebastián, por la nota del día de hoy. Te mandamos un abrazo y acá estamos para lo que vos necesites. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todo el equipo. Chau.